Todos los martes hacemos volar la imaginación a través de la lectura. Letras Esteparias, Radio. Martes de 21 a 23. Conduce Graciela Sallefranque por la 88.5. Gómez detuvo su caballo y esperó a la columna de soldados que lo seguía. El primero en llegar hasta esa especie de plano rocoso fue el sargento Valenciano. Más atrás, el resto de la patrulla todavía apuraba a los caballos, avanzando a duras penas por lo empinado de la cuesta, lo escarpado del terreno y la cerrazón que producía la arboleda cordillerana. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Valenciano con la vista fija en el arriero. Bueno, de aquí seguimos subiendo hacia el norte, mi sargento, respondió Gómez, tan opaco como siempre, esquivando un poco la vista. Valenciano, impaciente por la demora del resto de los hombres, volvió grupas. Fue en busca de aquellos soldados que marchaban con la parsimonia de los débiles. Les dejó caer su voz endurecida como quien los toma del cuello y los arrastra hasta la línea del deber, la de los verdaderos hombres. Apúrense, babosos, o quieren que el gallego Antonio se nos escape. No pienso ordenarles otra vez que se apuren. La próxima vez vuelvo para pegarle un tiro a un cabrón. Luego partió hasta donde estaba el arriero. ¿Dónde están los policías chilenos, Gómez?, inquirió con el tono inflexible de costumbre. Por allá, más hacia el norte, dijo Gómez abriendo su brazo derecho. Y ellos quieren pasar por acá, agregó, señalando otro punto del cerro, un tanto más hacia el sur. Deben estar por ahí, no muy lejos, detrás de esas piedras altas. Por ahí se pasa a Chile. El camino no es tan malo. El sargento miró en las direcciones que le mostró el arriero, pero lo hizo con incredulidad. Crecían en él las sospechas que tenía sobre aquel hombre. Ese indio nos está haciendo perder demasiado tiempo, pensó enfurecido. Pero no le quedaba otra que seguirlo. Solo un vaquiano como él conocía aquellos cerros, pudiendo avanzar por esos senderos endemoniados como si estuviera leyendo un mapa. Mas estas razones no le servían para apaciguar su iracundia ante la tardanza del encuentro final con los huelguistas. Lo exasperaba no tener ninguna prueba concreta del paso de Antonio y sus hombres por esos rumbos. Hasta ahora no eran más que fantasmas, una leyenda o algo así. Ansiaba poder verlos a la distancia. Anhelaba ese momento en el que estarían bajo las miras de sus fusiles y luego a centímetros del filo de las bayonetas, de los facones. Tras un momento, llegó el resto de la tropa. Los conscriptos veían al sargento cada vez más irascible y contrariado por el resultado de esa misión que se alargaba en demasía. Mostraban cansancio, tenían hambre. Los recios golpes de frío asestados por el viento les iban desmoronando sus voluntades cada vez más arenosas. Querían que todo terminara pronto. Valenciano sabía de la baja moral combativa de sus hombres, aun cuando eran los mejores que tuvo para elegir. Solo podía confiar en el cabo Ugarte. Los demás se le imponían como una pesada carga de la que debía tirar con fuerza. Sabía de su escasa resistencia a la hora de enfrentar los sacrificios de la vida castrense. Esas horas de marcha en la cordillera le bastaron para obtener un retrato fidedigno de cada uno de ellos. La mayoría dejó al descubierto su estirpe de manada, como les llamó Rivière, casi siempre cabizbajos,
huyéndole al frío, a la visión del monte, como aquellos suplicantes que bajan los ojos para rogar a Dios por algo que no se atreven a enfrentar como hombres, o cada tanto quedar viéndose unos a otros con una mirada vacía, inerme. Pero en su fuero interno, el sargento no pedía peras al olmo, puesto que no eran más que campesinos sacados de sus chozas para cumplir con la conscripción. Por eso no les daba respiro. Después de todo, le recordaban su propia historia, al menos la de sus primeros años. Eran hombres arrancados de la miseria, venían con esa marca en el lomo, y esto, precisamente, hacía que fuera tan duro con ellos, porque debía arrojarlos de la niñez de golpe. Lo haría por su bien, aunque ahora tuvieran que morder el polvo. Un bracero debe huir de la niñez a toda prisa, pensaba. La infancia de los pobres es un tiempo oscuro donde el hambre muerde los ojos hasta dejarlos vacíos. Es el tiempo de las piernas débiles, las costillas asomadas, las manos sin fuerza para tanto dolor que hay que cargar. Cuando no se puede responder un bofetón, una mezcolanza de mocos y de sangre. En verdad, es una cárcel, un muro terriblemente alto. Por eso Valenciano sentía que su deber era convertirlos en hombres de una buena vez y liberarlos de la época más cruenta. Entonces, su trato férreo hacia ellos era un gesto solidario, un acto de piedad si se mira bien. Y en ese monte enmarañado hacía más patente este mandato. Sabía que no debía aligerar la mano del mando, por el contrario, debía dejárselas caer con todo el peso. Tendría que mantenerlos despiertos a punta de amenazas, de meterles miedo. Al primer descuido, estos babosos se echan a dormir una siesta, pensaba. Serían un blanco fácil para cualquiera. Pero muy buenas noches a toda la gente linda del Calafate. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a esta edición de Letras Esteparias Radio del día martes. Hoy es martes 6 de mayo. Ya entramos en el quinto mes del año. Qué insistente con eso, señora. Pero lo que sucede es que el tiempo es tan veloz, como dice el tema que canta tan lindo Pedrito Aznar, ¿no? El tiempo es veloz. Así es. Pasa velozmente y ya estamos casi pisándole los talones a la mitad del año y no nos dimos cuenta en cuándo pasó todo esto, ¿no? ¿Cuándo pasó todo esto? Por ejemplo, hoy mi segundo nieto, contándolos desde el mayor hacia abajo, el segundo de ellos está cumpliendo 21 años y también me pongo a pensar, digo, ¿cuándo pasó todo eso? Si todavía lo veo chiquitito haciendo sus travesuras, las travesuras normales, de una criatura, tengo su imagen llena de rulos, bueno, no, esas cosas que a uno como abuela babosa se le desprenden por todos los poros, pero digo, 21 años, ¿cuándo pasaron esos 21 años? Y así es como llegamos a mayo, ¿no? Salvando estas diferencias, pero cuando tuve que cambiar el calendario fue cuando caí en cuenta de esto. ¡Wow! Ya estamos en el quinto mes. Y estamos como todos los martes, a partir de la hora 21, con Cristina Piñán a mi lado, con Dani López en la operación técnica. ¿Cómo estás, Dani? Buenas noches. Buenas noches, todo muy bien. Me alegro mucho, todo perfecto. Estuve escuchando tu programa atentamente y concuerdo en un todo con vos, sobre todo cuando hiciste el análisis de El Eternauta y de la película Cónclave. Muchísimas gracias. Ambas cosas. No, pero ¿sabes lo que me gusta de tu programa? Que ¿qué? Normalmente por ahí
este tipo digamos, de programación donde se hace con un nivel de crítica es como neutral. Y a mí me gusta porque vos te pones en primera persona. Esto me gusta, esto no me gusta. Y me parece maravilloso eso. Entonces, si confiamos en tu criterio, por ahí es como que decir, yo esto me parece que no lo voy a ver porque Dani dijo que o tal vez no, pero me gusta esa cosa en donde te jugás el cuero y decís, esto se los estoy recomendando porque me parece muy bueno. Sí, así es. ¿No? Sí. Y realmente está muy bueno eso. Y bueno, después a lo largo del programa en algún momento vamos a tocar el tema del Eternauta, pero por otra cuestión. Buenísimo. Pero no para meternos en tu terreno, sino simplemente porque viste que hoy todos los caminos llevan a Roma. Hoy todos los caminos llevan a Roma y es como que haces la tostada y por alguna razón tiene que ver con el Eternauta. Entonces vamos a estar hablando un poquito de eso. Y bueno, dije que a mi lado está Cristina Piñán. ¿Cómo estás, Cristina? Buenas noches. Hola, Graciela, buenas noches para vos, buenas noches, Dani, y buenas noches a toda la audiencia. A toda la audiencia. Se nos está viniendo el frío, ¿no? Sí. Llega esta hora en la que te da una pereza. Alguien me dijo que tenía un poco de sueño y a la tarde yo digo, es que cuando te quedas un ratitín decís, ay. Nos tiene que gustar mucho esto que haces. Sí. Para salir de la cueva, ¿no? Esta noche, particularmente hoy, ando con un déficit de horas de sueño. Ay, ese déficit y es tremendo. Ratito ahí a última hora que uno se queda quietito antes de venir a la radio. Los sueños, ¿viste? Ese sueño interrumpido es tremendo porque te despertás y después estás un montón de tiempo mirando el techo tratando wow, tengo que dormir, ¿viste? Mirás la hora y decís, tengo que dormir. Y cuando uno sabe que se tiene que despertar o levantar, como me pasó hoy a mí, bastante temprano. Entonces, no tengo tiempo para recuperar. Y sonó la alarma del teléfono y bueno. Bueno, pero acá estamos al frente de nuestro barco que se llama Letras Esteparias Radio por la FM 88.5, Radio Municipal El Calafate. Hoy estuve teniendo una larga charla con Yome. ¿Te acordás de esta encantadora niña que conocimos en la ronda de lecturas? Exacto. En el Zoom? Bueno, estamos siempre charlando y ella está muy ansiosa de ya aterrizar en el Calafate definitivamente. Nos dijo cosas muy lindas acerca del programa, compartidas para vos y para mí. Qué bueno, gracias. Y ella precisamente hoy me decía, pasame por favor el link porque si no, no te voy a poder escuchar, está en Buenos Aires. Claro. Y viste cuando se te hace un blanco en la cabeza por completo, decís el link, ya. ¿Cómo era el link de radio? Esas cosas que digo, uno a veces las dice como mecánicamente y en el momento en el que lo necesitas para algo es como que me quedo y digo, espera que voy a buscar una publicación y te digo porque te voy a decir algo incorrecto. Y bueno, ahí seguramente está Yome sintonizándonos, escuchándonos a través de www.fmcalafate.com.ar, porque todos los que no están cerquita y que pueden recepcionarnos a través de un equipo de radio lo hacen a través de internet. Y entonces estamos todos comunicaditos. Ya vamos a ir chequeando los mensajitos y todo lo demás. ¿Dónde nos encuentran en las redes, Cristina? Bueno, estamos en Facebook, Letras Esteparias Radio, en Instagram, letras.esteparias.radio. Y bueno, nos pueden mandar mensajes al teléfono de acá de la radio, el 2966-630544, o a los números de Graciela y el mío también. Y bueno, acá estamos en una hermosa noche, hay mucho para hablar hoy. Tanto que no sé si vamos a alcanzar a exponer todo lo que trajimos. Lo que está sucediendo últimamente, y de manera muy afortunada, tendríamos que decir, es que a nivel cultural y en el plano literario hay tanta información que a veces cuando sabés que la vas a tener que comprimir en las 2 horas del programa, no te queda más remedio que dejar cosas de lado. Que lamentás, ¿no? Porque decís, me gustaría hablar de esto, pero no entra. Claro. No porque un tema sea más importante que el otro, sino porque realmente no se llega a poder desarrollar todo lo que
tal vez nos gustaría en estas 2 horas. Sin dudas, pero bueno, siempre tratamos de seleccionar lo mejor para poder compartir con ustedes. Y hoy está finalizando la Feria Internacional del Libro, ¿verdad? Uh-huh. ¿Es el último día? Sí. Hoy. Bueno, por lo menos uno de nuestros compañeros de Letras Esteparias que está en la feria anticipó que hoy era el último día. Bien, y queremos contarles que este año, en la edición número 49 de la Feria Internacional del Libro, allí en Buenos Aires, ha habido una presencia santacruceña muy importante. Muy importante. ¿No? Sí. Muy importante, de las cuales nos sentimos muy orgullosos, tal vez de manera muy especial con respecto a los que están más cerquita nuestro, pero en general con todos, porque los venimos siguiendo, porque desde que se armó este grupo tan lindo para presentarse en San Julián el año pasado, en el mes de noviembre, la verdad que la actividad del Santa Cruz Lee es efervescente, es como levadura, crece, no para nunca. Hay de todo, nos encantaría poder contarles un montón de cosas y no nos daría el tiempo de todo el programa para contarles las actividades que se hacen. Pero en este caso lo importante es que han representado a la provincia de Santa Cruz, bueno, por los más cercanos de aquí, del Calafate, estuvieron allí Andrea Lorenzo y Alberto Chaile, y después tenemos un sinnúmero de escritores y escritoras. Sí, y además representando a Santa Cruz con la presentación de libros, que es muy importante. Mira, quería contarte una anécdota. Ayer estuve merendando con una señora amiga de una amiga mía de acá, y le compartieron el tema de Letras Esteparias, del programa de radio. Esta es una señora ya más o menos de nuestra edad, ella vive en Buenos Aires. Joven. Y sí, claro que sí. Y ella decía que si yo sabía si en Buenos Aires había grupos así de escritores y lectores que se reunieran a compartir, y le conté un poquitito la experiencia nuestra, cómo iniciamos con el Calafate Lee, que después de un tiempito de parate, digamos, arrancamos de nuevo ya con Letras Esteparias, y cómo se fue replicando en otras localidades de la provincia y a su vez en otros lugares del país también. Entonces yo le decía que era importante que ella, si le gustaba leer, que tomara la punta, digamos, que convocara a alguna de sus amigas o amigos que también estuvieran interesados en la literatura y arrancar directamente, formar un grupo. Después lo demás se va dando. Pero es como decís vos, es como si fuera una levadura. Sí. Se va dando, y cuando te querés acordar, hay tanto para compartir, para comentar, que decís, wow. Vos hablabas hoy del paso del tiempo rápido. Bueno, pero por suerte esto también está creciendo rápido. Crece muchísimo. Y bueno, hago una breve acotación con respecto a lo que me estás diciendo. Para esta persona cercana a una amiga tuya, en Buenos Aires hay un escritor, Juan Botana, que desde antes de la pandemia, creo, él comenzó a reunir gente, a hacer encuentros de lectura al aire libre. Lo hace en el Jardín Botánico y después, bueno, en distintos lugares, y eso fue creciendo de una manera tremenda. Mayormente el género que se lee es la poesía, pero también está abierto a otras formas de narración. Y Juan, cuando empezó, sinceramente no sé el grupito que tendría, y hoy es impresionante la cantidad de gente que se reúne con él, y ya fueron presentándose en distintos lugares. Esto obviamente es abierto a la comunidad, es gratuito y es muy interesante. Así que esa sería una data importante para que lo busquen en las redes a Juan Botana, y tal vez también por ahí pueda arrancar en esto de la reunión. Sí. Hoy justamente Yome me decía que cuando ella termina yendo al encuentro de lectura acá y siente tanto placer y tanto gusto de haber tomado contacto con la actividad del Calafate, le contamos a los oyentes que ella es una persona que todavía no está viviendo acá, está ahí, ¿no? Con el pie en el estribo para poder
trasladarse y ya radicarse definitivamente en nuestra ciudad, pero todavía está en eso de que uno va y viene solucionando cosas porque la vida de uno no se cambia como un par de zapatos, hay un montón de cosas que dejar en orden y bueno, en eso está. Y ella me decía la importancia que le representó haber ido a esa reunión, haber conocido ese, porque vos fíjate que ella es profesora de literatura, ya está jubilada, ama la lectura, pero sin embargo en su lugar de origen, en Buenos Aires, nunca, yo sé que debe haber miles de lugares donde se hacen cosas similares, pero nunca fui a un taller literario, nunca fui a un lugar donde se reúnan a leer, y fue tan linda la experiencia con nosotros que, bueno, nos da mucho gusto, nos da mucho orgullo sano, ¿no? O sea, esta cosa de decir, qué bueno que uno pueda estar haciendo una actividad para la comunidad que tenga ese ida y vuelta tan especial. Y bueno, como ella, tantos oyentes que son amantes de la literatura, hace un ratito recibía un mensajito de Diego Brunet, que tiene un programa los días sábados aquí en Radio Municipal, y también, ¿no?, ese comentario de qué interesante, qué lindo, ¿no?, esta cuestión de hablarnos de literatura a través de la radio. Así que creo que cada vez cuanto más pasa el tiempo nos sentimos más satisfechos de lo que vamos haciendo. Pero decíamos, entonces, volviendo a la Feria del Libro, por allí anduvieron Andrea Lorenzo, Alberto Chaile, Sebastián Grimberg, Lucrecia Peikovic. De Caleta Olivia, Verónica Lamberti, Ramona Fernández. Ramona Fernández es, digamos, una de las que dio el puntapié inicial después de la reunión de noviembre del año pasado en San Julián, donde surge el Santa Cruz Lee. Decía que Ramona es una de las personas que impulsó que en la feria pudiera también estar presente la primera antología de escritores santacruceños, justamente Santa Cruz Lee, que salió ahí del horno justito, unos 10 días o 15 días antes de la Feria del Libro, y también pudo estar presente. Esta antología, que es la primera de Santa Cruz, reúne a 30 escritores de la mayoría de las localidades de la provincia de Santa Cruz. Algunos escritores quedaron por fuera, digamos, porque hubo que ponerle una fecha de cierre de inscripción, y bueno, seguramente esto da lugar a una nueva antología tal vez más adelante. Es un proyecto totalmente autogestivo y bueno, es importante como, digamos, es una herramienta, digamos, en la que el que se anima a compartir lo que ha escrito tiene o ha tenido un espacio en esta antología. Pero también, por ejemplo, hubo gente, bueno, presentes en la feria de Río Gallegos, por ejemplo, Antonio Andrade. Él fue el impulsor de también un gran grupo de lectura que es el Río Gallegos Lee. Y bueno, ya hablamos de Lucrecia, que durante un tiempo participó acá con nosotros en Letras Esteparias y después por una cuestión laboral es una esteparia permanente. Claro, ella vive en San Julián, pero bueno, sigue con nosotros. También presentó su libro, que también acá en Calafate estamos esperando ansiosamente, que se llama Sujetos a Destino, una ficción histórica. Lucrecia ya estuvo acá hablando con nosotros sobre esta última obra de ella. Bueno, mucha gente de Santa Cruz. Tati Guilio también es otra de las autoras que estuvo por allí. Esta chica jovencita que presentó su libro también, ya lo voy a buscar y se los voy a decir como corresponde porque no me viene en este momento su nombre. Pero bueno, volviendo un poco a esto de la importancia de la presencia de todos estos escritores y la importancia de esta cosa de la edición de libros, ¿no? Del libro nuevo de cada uno de ellos, porque, por ejemplo, en el caso de Andrea Lorenzo, nuestra compañera, ella estuvo presentando junto con 3 de las autoras de La Tierra que escribimos. Sí. No estuvieron las 5, estuvieron 4 en este caso.
Con lo que implica, movilizarse. Sí, fue todo un esfuerzo, porque yo veía feria, en el grupo los comentarios de... Sí, claro. Todos teníamos ganas de estar ahí, pero no siempre es posible hacerlo. No es fácil, no. Y, por ejemplo, acá en esto quiero resaltar, saliendo un poco de los autores y los libros, a una compañera nuestra que está siempre presente en los encuentros de lectura y que estaba en Buenos Aires. Ella vive en el Calafate, estaba en Buenos Aires haciendo cosas personales y tenía que volver para acá, para el Calafate, mediados de abril. Y cuando se enteró de la Feria del Libro, pero no por la Feria del Libro en sí mismo, sino por la participación de nuestros escritores en la feria, cambió el pasaje de avión. Sí. Cambió el pasaje de avión y fue como nuestra corresponsal desde Buenos Aires, porque ella nos mandaba videos, nos mandaba fotos, nos contagiaba la emoción que tenía. El día que Alberto Chaile presentó el último invierno, me decía, terminamos llorando mi marido y yo, dice, era una emoción tan grande escucharlo, en la forma en la que, Alberto ha leído distintos cuentos del Lobo Peña, y te transmite, ¿no? Todo ese trabajo que se ha hecho de una manera tan maravillosa. Y bueno, estamos hablando de Sonia Juárez. Sí. Sonia Juárez fue nuestra corresponsal exclusiva en la Feria del Libro, así que le mandamos un beso enorme, un abrazo grandote. Ella siempre está colaborando desde su lugar con nosotros. El otro día podía ver, estábamos hablando de Liliana Bodoc, y ella me había mandado fotos, pero como yo el internet se iba y venía, no había llegado a verla bien, y finalmente cuando en mi casa pude abrir las fotos, es el libro que tenemos que traer para leer entre Dani y yo, que es la saga de los confines de Liliana Bodoc, y tiene el libro, está firmado de puño y letra por Liliana Bodoc, y era lo que me estaba mandando precisamente en la foto. Así que estamos muy contentos porque aunque nos hubiera gustado estar allí y no estuvimos, muchos de nosotros, pero sabernos representados por nuestros compañeros, por gente que además de formar parte de nuestro grupo literario, son seres humanos a los que queremos muchísimo, de los cuales nos alegramos mucho de cada uno de sus logros. Verla a Andrea presentando su primer poemario en la Feria del Libro, hasta con una presentación musical incluso, también acompañada por Alberto Chaile. Y vos decís, qué cosa tan linda cuando los planetas se alinean, ¿no? Porque cuando se alinean, de verdad, suceden estas cosas. Así que creo que estamos todos muy felices. Plenos. Y para la próxima semana prometemos la palabra de alguno de los protagonistas que ya tendrán que emprender el regreso a casa. Muchos de ellos ya están de vuelta. Seguramente nos quedaron nombres de lado que ya nos vamos a ir acordando y les vamos a ir. Estela Ceballos también estuvo en la Feria del Libro junto con el grupo de Santa Cruz Lee. Sí. Así que allí se han presentado entonces muchas obras pertenecientes a nuestra provincia, muchos autores que nos representan. Y bueno, yo alguna vez había escuchado a alguien que decía que la Feria del Libro era nada más que una cuestión de marketing y viste esos comentarios negativos que hay. Yo creo que cualquier persona que puede ver de manera física un libro en sus manos, estar en la Feria del Libro es algo, es lo más, ¿no? Sí. Yo pienso que es algo muy, muy, muy fuerte, muy, no sé si es comercial, no sé si es marketing, pónganle el título que quieran, pero me parece que para cada uno de los escritores y sobre todo cuando estamos hablando de quienes están iniciando sus primeros pasos, ¿no? Claro. Es grandioso. Sí, es grandioso. Porque es como la vidriera más importante, por lo menos una vez al año, ¿no? En Santa Cruz, además de toda la actividad dentro de lo que es el predio ferial de la Rural, donde se desarrolla la feria, también el 1 de mayo, que es el Día de Santa Cruz,
hubieron actividades en la Casa de Santa Cruz. Claro. Ahí también se presentaron obras y, por ejemplo, en el caso de Sonia leyó un texto muy lindo cerrando ese encuentro, porque de repente dijo, bueno, yo no traje ningún libro, pero si me dejan leer, leo, y sí, leyó algo muy bonito que me compartió. Y entonces creo que esto fue una alegría colectiva. Totalmente. Todos nos sentimos muy orgullosos, sinceramente, y muy, muy felices de que nuestra gente, amigas, cercanas, conocidos, que aman, que disfrutan y que trabajan para esto, puedan tener ese momento, yo imagino, único. Yo imagino algo muy, muy lindo. El año que viene queremos estar nosotros ahí. Sí. De alguna forma vamos a estar. De alguna manera vamos a entrar, aunque sea por la puerta de atrás. Bien, entonces ya hemos felicitado y saludado a todos nuestros amigos escritores. Para la próxima semana seguramente hablaremos con ellos. Y como estamos así tan enfervorizados con toda esta cuestión de Santa Cruz, qué mejor que escuchar a Ariel Arroyo con ese bellísimo tema que lleva por título Santa Cruceño. La radio, ese mágico espacio en el que es posible que vos puedas ver a través de tus oídos lo que yo voy a mostrarte a través de mi voz. Letras Esteparias. Radio. Conduce Graciela Salle Franque. Martes de 21 a 23. Por Radio Municipal El Calafate. Bien, han pasado 35 minutos de las 9 de la noche. Ustedes saben que nosotros estamos hasta la hora 23. Hoy prometemos portarnos bien y terminar a tiempo, como corresponde, porque si no nos vamos a quedar sin operador técnico, nos va a abandonar, va a decir, yo no me puedo quedar con ustedes hasta la hora que se les dé la gana. ¿Cómo es la cuestión? Yo estaba queriendo como inaugurar un espacio de lectura infantil que sería algo así como cuentos antes de ir a dormir, ¿no? Podría llamarse de esa manera. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Y suena bien. Suena lindo, ¿no es cierto? Sí, creo que sí, me parece que está bueno. Y voy a volver con un cuento de Liliana Bodoc que en realidad habla de los colores. Habla del blanco, del rojo, del amarillo, del verde. Y en este caso voy a leer, espero que por allí estén los pequeños de la familia y todos los chiquitines en casa, que es la hora donde pueden escuchar un cuento y después ir a lavarse los dientes y después ir a dormir. Porque si se tienen que levantar temprano, hay que ir a dormir temprano también. Entonces, les voy a leer un breve cuento de Liliana Bodoc titulado Amarillo. Yellow fue emperador de un vasto territorio ubicado al este del mundo conocido. El suyo era un imperio dorado, donde las porcelanas lucían tan suaves y pálidas como las mujeres. Las mujeres caminaban gráciles bajo el sol, y el sol picaba como un grano de mostaza. Este emperador, este Yellow del que les hablo, tenía por costumbre dormir la siesta. Las siestas no importan en qué lugar sucedan, huelen a papeles envejecidos y zumban como abejas. Y bien, Yellow las olía, las escuchaba y se dormía de pronto en cualquier sitio donde estuviese. La mayoría de las veces el sueño lo atrapaba durante su almuerzo, de modo que el plato de arroz con azafrán quedaba a medio terminar. Apenas el emperador empezaba a cabecear, su esposa le sugería que utilizara para su siesta la cama recubierta con escamas de oro. Su consejero le aconsejaba la cama torneada en bronce y su médico le recetaba la cama tapizada con piel de leopardo. Pero Yellow no escuchaba a nadie, porque fuese donde fuese, Yellow ya estaba durmiendo y roncando.
Cuando los sirvientes del palacio oían los ronquidos, se apresuraban a cubrir con lienzos las 155 jaulas donde penaban y trinaban 553 canarios. Las cubrían para que todo fuese silencio durante la siesta del emperador. Pero un día, las siestas del emperador dejaron de ser dulces y plácidas y se pusieron agrias y difíciles, como si dijésemos que las siestas de Gelou pasaron de ser miel a ser limón. Todo comenzó durante una calurosa siesta de verano, cuando el durmiente emperador tuvo una horrible pesadilla. Horrible para un emperador de tan vasto imperio que debía creerse, por necesidad, el más grande, venerable y digno de amor de todo este mundo. Su pesadilla comenzó con la aparición de un punto de luz que fue creciendo, creciendo y creciendo hasta doblarlo en estatura. Después, la luz le habló con voz gigantesca. «Oye, emperador Gelou, hay en este mundo alguien más venerable, más grandioso y más amado que tú. Y un día muy cercano, todos mirarán su rostro mientras tú te arrastrarás derrotado bajo el peso de su esplendor». La primera vez, Gelou no quiso darle demasiada importancia a su pesadilla y la alejó de su pensamiento con el mismo ademán de espantar insectos. Sin embargo, la pesadilla regresó con mayor frecuencia. Finalmente, todas las siestas del emperador se estropearon con la presencia de aquella luz gigantesca que traía malas noticias. Y así hablaba Liliana Bodoc del amarillo. Y creo que el cuento del emperador Gelou tiene una continuación. Me parece que yo lo que les leí es un fragmento, es un poquito más largo. ¿Sí? ¿Lo tenés ahí? Sí, sí, sí. Bien, a ver, ¿querés leer la continuación? Un poquito, porque es ¿Cómo extenso, no? Oye bien, emperador Gelou. Hay en este mundo alguien más venerable, más grandioso y más amado que tú. Y en un día muy cercano, todos mirarán su rostro mientras tú te arrastras derrotado bajo el peso de su esplendor. Casi desesperado, el emperador le preguntó a su esposa qué podía hacer para terminar con aquel desagradable sueño. Ella estuvo un buen rato revisando su gran libro de remedios caseros. Tienes que beber una yema de huevo batida con vino blanco, le dijo su esposa. Aquí dice claramente que bebiendo una yema batida con vino blanco se evitan las pesadillas. El emperador hizo lo que su esposa le aconsejaba, pero para su desdicha, la pesadilla no desapareció. Por el contrario, la luz parecía crecer con tan buen alimento. Desesperado, el emperador consultó con su médico. Te lo diré claramente. El médico acababa de hojear a escondidas el gran libro de los remedios caseros. Quien desee espantar las pesadillas deberá frotar su frente, sus codos y sus pies con polvo de azufre. El emperador cumplió puntualmente con las recomendaciones del médico del palacio, pero tampoco tuvo suerte. El azufre solamente consiguió que la luz hablara con voz mineral. Entonces, verdaderamente desesperado, el emperador le preguntó a su consejero. El consejero movió la cabeza en señal de desaprobación. Quería dejar claro que el gran libro de los remedios caseros le parecía pura charlatanería. Luego carraspeó y recitó su sabio consejo. Para no sufrir de pesadillas durante la siesta, bastaba con no dormir la siesta. El que no duerme no sueña. Oh venerable, oh emperador, dijo el consejero. Si tú no duermes la siesta, oh emperador, oh venerable, tus pesadillas terminarán. Hay que decir y creer que Gelou hizo lo imposible para seguir aquel consejo que, al fin y al cabo, parecía el más sensato de todos los que había recibido. A veces, sin embargo,
ni lo imposible es suficiente. Cuando la siesta llegaba al reino de Yellow, con olor a papeles envejecidos y zumbar de abejas, el emperador se dormía por mucho que se esforzara en evitarlo. Se dormía, aunque por su expreso mandato, las jaulas no fuesen cubiertas y los 553 canarios estuvieran trinando. Y en cuanto Yellow se dormía, un punto de luz aparecía justo en el centro de la oscuridad del sueño. La luz crecía con asombrosa rapidez hasta ocupar todo el espacio de la pesadilla y entonces hablaba. Oye bien, emperador Yellow. Hay en este mundo alguien más venerable y más grandioso y más amado que tú. Bueno, tiene como una reiteración el texto, pero realmente da ganas de seguir leyendo. ¿Qué pasó? ¿Viste? Sí, en todos sí, los colores, porque está narrado de una manera tal que vos estás viendo esos personajes, sí, ¿no? Yo ya le puse rostro al emperador, ya me lo imagino, bostezando y cayéndose casi prácticamente sobre su plato de comida. Y es una delicia, realmente leer a esta mujer es una delicia. Entonces, vamos a hacer un separador nosotros que indique que estos son cuentos antes de ir a dormir. Y se los dedico, permítanme que lo haga, especialmente a León y Hailey, dos de mis pequeños nietos que son los que escuchan a la abuela y después me mandan unos mensajes preciosos. Y a todos los niños y a todos los grandes, porque es como cuando hay películas infantiles y vamos los adultos y disfrutamos tanto o más que los chicos. Seguramente. Y no sé quién era que decía que a él le parecía esto de que los géneros infantiles, que no sé, catalogar de esa manera a la literatura le parecía como fuera de lugar, como que todo lo que está escrito es para todos. Claro, ¿no? claro. Ahí nos llega un mensajito de Yome que nos está escuchando y bueno, por otro lado Sergio Saliefranque desde la zona oeste del Gran Buenos Aires, como me gusta decir a mí, también dijo presente. Ahí está entonces sintonizándonos a la distancia. Natalia, que está teniendo un poco de problemas para conectarse con su internet. Internet nos da dolor de cabezas aquí, allá y más abajo, sin dudas, ¿no? Y bien, ya hemos cumplido con los más pequeños. Ahora le vamos a pedir a Dani que nos haga un cambio de cortina musical por allí de fondo. Y quiero contarle un poquito acerca de algunas efemérides y de algunos textos que quiero compartir con ustedes. Un 3 de mayo nació Maquiavelo. Y no voy a hacer, digamos, un análisis sobre él, solamente voy a mencionar una frase. En otro momento seguramente nos vamos a meter más a fondo con este autor, pero hoy particularmente quiero hablar de un autor que nos llega muchísimo, sin dudas. Pero la frase de Maquiavelo dice: todo el mundo ve lo que aparentas ser, pocos experimentan lo que realmente eres. Está muy bueno. Y me hace llevar a una relación con una frase de José Ingenieros que dice que el que aspira a parecer renuncia a ser. En su hermoso libro El hombre mediocre, una frase que me gusta mucho. El 5 de mayo nació el infante don Juan Manuel y también tiene una frase muy particular. Dice: quien te alaba más de cuanto en ti hubiere, cuídate de él, guarda que engañar te quiere. Bien. Es muy cierta, ¿no? Cuando vos decís, hay un refrán más digamos, más conocido, más cercano, que dice algo así como: cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía.
porque es lindo el tema de recibir el halago, el mimo, un elogio, el cariño, el elogio, pero también las personas tenemos la capacidad de darnos cuenta cuando del otro lado dicen, estás poniendo demasiado flores y el florero es chico. Pero en este caso, con esta manera de escribir así muy castiza, don Juan Manuel, el infante, decía lo siguiente: pero yo hoy me quiero dedicar a un poeta argentino que también nació un 3 de mayo, y es el querido Juan Gelman. Cuando yo empecé a hacer radio en el año 99, 2000, me incorporé a un programa que ya estaba en marcha, es decir, que cada quien dentro de ese programa tenía su rol determinado. Yo entré como locutora de piso, si bien participaba del programa, pero uno de mis compañeros, Félix Ernesto Lipo, era el encargado de leer literatura. Y yo le tenía una envidia sana, porque cuando él empezaba a leer los textos que llevaba al programa, sentía esa necesidad de poder ser yo la que estuviese desarrollando eso. Bueno, y no podía. Metía algún bocadillo cuando se podía, pero nada más que eso. Y Félix, cuando leía a Juan Gelman, siempre terminaba quebrándose. Lo emocionaba muchísimo. Y no tenía ningún empacho en hacer notar su voz quebrada por la emoción al aire, porque realmente se le caían las lágrimas. Era un autor que lo sensibilizaba mucho, del que disfrutaba demasiado. Y sin duda no es que uno necesite que las personas hayan pasado por situaciones trágicas o lamentables para que digamos, bueno, este escritor me gusta por eso. No es esa la razón, es decir, no estamos, ¿no?, en una cuestión así morbosa de ese estilo. Pero seguramente cuando uno lee la poesía o los trabajos de Juan Gelman, puede sentir dentro suyo que esa tristeza que está cargada en sus textos. Tienen mucha razón de ser. Tienen razón de ser, sin ninguna duda. Y buscando así alguna semblanza de él, encontré una nota que decía: ¿cómo definir a este hombre que entregó su vida a la poesía? En principio, claro, poeta, pero también fue un activo militante de organizaciones guerrilleras como FARC y Montoneros. Por tal motivo tuvo que exiliarse durante la última dictadura militar, y aunque retornó a la Argentina en 1988, él se radicó en México. Dejó libros sensibles, versos inolvidables. Ya durante la presidencia de facto de José María Guido, él fue encarcelado junto a varios escritores por pertenecer al Partido Comunista. Y en el golpe del año 76, que se produce cuando él estaba en Roma, en realidad en una misión militante que buscaba concientizar sobre la violación de derechos humanos en la Argentina, después de eso tuvo un breve regreso clandestino a la Argentina y después permaneció exiliado en diferentes países trabajando como traductor de la UNESCO. Cuando él se opone a la contraofensiva de Montoneros precisamente lo acusa de traición. El 26 de agosto de 1976, la dictadura militar secuestró a sus 2 hijos y a su nuera, que estaba embarazada. En el año 1990, el equipo argentino de antropología forense identificó los restos de su hijo en un río de San Fernando. En el año 2000, encontró a su nieta, nacida en cautiverio y apropiada por una familia de Uruguay. Esta dura historia de vida atraviesa toda su obra, desde las utopías militantes y la mirada social y combativa hasta la tristeza del exilio y la muerte de los seres queridos. Este expresionista del dolor, como muchos colegas lo llamaron, que fue premio Miguel de Cervantes en el año 2007,
es considerado uno de los grandes poetas de habla hispana. Algunos de sus libros son Velorio del Solo, Gotán, Cólera Buey, Hacia el Sur, Carta a mi madre, Salarios del impío y Valer la pena. Para Juan Gelman, la poesía es una forma de resistencia. Con la poesía no vas a comer ni vas a hacer la revolución, pero enriquece interiormente a aquel que alguna vez se le acerca. Una breve semblanza de este querido y recordado escritor, y ahora les voy a leer algunos poemas cortos, no muy largos, porque así puedo leerles varios de ellos, porque tuve que también hacer una selección, porque me gustaban todos los que veía y entonces elegí estos. El primero lleva por título Dichos. Cuando te conocí, mi corazón tenía más hambre que piojo de peluca. Los piojos de peluca son así, capaces de morirse de hambre en la mitad de la belleza que no les da de comer, pero ellos, embellecidos por tanta belleza, se empiezan a sentir otro animal, un jilguerito tal vez, que vuela y canta alrededor del día, un canario más amarillo que el sol, más ardiente, un ruiseñor más hondo que la noche en que te conocí. Y conocí los dos trabajos del pajarito atrapado, que son desatarse y atarse, herir la vida con amor y padecer la herida, estar purísimo de amor callado y hacer que su silencio le reviente los tímpanos al mundo. Hierbas de amor cubren al jilguerito, pero eso no quiere decir nada. No quiere decir que el canario comerá, que el ruiseñor no va a morirse de hambre. Estoy hablando de cuando vi tu alma, y la alegría entró en mí como un desconocido, y mi alma agradecida tuvo extraños primores, y te amé duplicadamente, te amé por vos y por mí. Para este fin de amor fuimos nacidos, para esta desnudez. Nuestro amor es más raro que un elefante francés. Una vez pasó un elefante francés por el barrio, le sonreía a todo el mundo y decía bonjour, bonjour, pero ninguno le creía. ¿Dónde se vio un elefante francés sonreír a todo el mundo? Solamente los chicos se animaban a tocarlo. Le tiraban de la cola para volverlo azul. A cada tirón el elefante le salía un pajarito, un canario o ruiseñor que se ponía a hablar de tu candor, un jilguerito muerto de hambre con los ojos llenos de tinta y de papel. A mí me gusta la palabra necesidad en italiano. Necesidad en italiano se dice bisogno o siete bi, sueño. Sueño, mujer, que necesito 2 veces y otras más. Este amor es más difícil que cagar en un frasquito. Te amo con todas mis fuerzas, sin comprender la verdad. Voy de la furia a la dulzura, de la dulzura a la pena, con cataratas en el ojo del alma. Esto fue escrito en Roma entre el año 1980 y 1982. Y el siguiente poema lleva por título Ausencia de amor. ¿Cómo será? Pregunto. ¿Cómo será tocarte a mi costado? Ando de loco por el aire, que ando, que no ando. ¿Cómo será acostarme en tu país de pechos tan lejano? Ando de pobre Cristo a tu recuerdo, clavado, reclavado. Será ya como sea, tal vez me estalle el cuerpo todo lo que he esperado. Me comerás entonces dulcemente, pedazo por pedazo. Seré lo que debiera, tu pie, tu mano. Y el último poema que voy a compartir tiene por título Oración de un desocupado. Padre, desde los cielos, bájate.
He olvidado las oraciones que me enseñó la abuela. Pobrecita. Ella reposa ahora. No tiene que lavar, limpiar. No tiene que preocuparse andando el día por la ropa. No tiene que velar la noche, pena y pena. Rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente. Desde los cielos, bájate. Si estás, bájate entonces, que me muero de hambre en esta esquina, que no sé de qué sirve haber nacido, que me miro las manos rechazadas, que no hay trabajo, no hay. Bájate un poco, contempla esto que soy, este zapato roto, esta angustia, este estómago vacío, esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre cavándome la carne, este dormir así, bajo la lluvia, castigado por el frío, perseguido. Te digo que no entiendo, Padre. Bájate, tócame el alma, mírame el corazón. Yo no robé, no asesiné, fui niño y en cambio me golpean y golpean. Te digo que no entiendo, Padre. Bájate, si estás, que busco resignación en mí y no tengo, y voy a agarrarme la rabia y afilarla para pegar, y voy a gritar a sangre en cuello. Te digo que no entiendo, Padre, bájate. Oración para un desocupado, de un desocupado, de Juan Gelman. Y a medida que lo leía pensaba, ¿no?, en que es una realidad que hoy muchos conocen. El frío, el hambre, la falta de trabajo, ¿no? Estas cosas que él escribió hace tantos años atrás y que son situaciones que siguen ocurriendo, lamentablemente. Pero me gustó traerlo entre estas efemérides del mes de mayo a Juan Gelman. ¿Te gusta Juan Gelman, Cris? Sí, estaba leyendo, buscando también poemas mientras vos leías. Es como, le escribe al amor por un lado, pero me da la impresión de que viendo otros poemas están también muy cargados de dolor. Entonces, mucha tristeza. Claro, mucha tristeza. Mirá, justamente uno cortito que encontré, que dice grave como olvidar. El 26 de agosto de 1976, mi hijo Marcelo Ariel y su mujer Claudia, encinta, fueron secuestrados en Buenos Aires por un comando militar. El hijo de ambos nació y murió en el campo de concentración, como en decenas de miles de otros casos. La dictadura militar nunca reconoció oficialmente a estos desaparecidos. Habló de los ausentes para siempre. Hasta que no vea sus cadáveres o a sus asesinos, nunca los daré por muertos. Es muy duro. Y por otro lado, sigo avanzando en lo que encontré en internet, y se menciona a Macarena Gelman, a su nieta. Realmente, qué vida, no sé si la palabra es torturada, qué vida entristecida, ¿no? Pero siempre con ganas de luchar, de seguir buscando esa verdad. Sí, y fíjate vos que cuando pensaba recién en nuestro amigo y compañero de Letras Esteparias, el poeta David Contreras, que va por la vida con su título de arquitecto, pero en la otra mano empuña la poesía como no sé, un acto de amor y rebeldía al mismo tiempo, desafiando todo lo que de repente se pueda decir de los tiempos, si la poesía sirve o no sirve, si tiene que ser de una manera o de la otra, pero digo, cómo alguien que lleva algo muy metido en su alma puede pasar por todas las cosas que
que ha pasado esta persona, o sea, en el caso de Juan Gelman, y dedicar igualmente toda su vida a eso, ¿no? Sí. Y como decía la reseña que leí al principio, dejó libros sensibles, dejó relatos realmente muy, muy fuertes. Había una infinidad de textos como para compartir, pero me gustó mucho el primero cuando le habla a ese amor, que uno le tiene que buscar también la interpretación, ¿no? De a qué y a quién le está hablando, sin dudas. Pero lo que siempre se denota, más allá de que por ahí no podamos entender cabalmente en toda su concepción lo que él está queriendo decir, lo que sí podemos experimentar al leerlo es que la tristeza de él se ha hecho tinta, o sea, eso sin duda se está plasmado en su obra, el dolor, la tristeza, pero no he encontrado, por lo menos hasta ahora, textos de él donde haya odio, No. donde haya una cuestión así como de revancha o de venganza. Por ese lado no, ¿viste? Porque cada quien canaliza lo suyo como puede, sin duda. Pero bueno, no es el caso de los escritos de Juan Gelman. Así que entonces ha pasado por Letras Esteparias Radio las efemérides del mes de mayo y en especial, muy en especial, a Juan Gelman, nacido precisamente un 3 de mayo. No en el día de hoy, no es una efeméride del día de hoy, sino es una efeméride del mes, ¿sí? Para que quede claro, porque si no es como que les estoy dando una información errónea. No sería nada demasiado extraño, porque yo tengo mis furcios muy, muy conocidos. Bien, antes de ir al tema musical, quiero agradecer al aire, primero, que entramos, lo teníamos a Dani sentadito esperándonos, como siempre. Nos obsequió un rico chocolate que lo miro de costado y no quiero comerlo porque como toda cosa dulce, digamos que no está bueno en la garganta, y entonces lo miro de costado y lo voy a comer después. Pero después también tenía un sobrecito cerrado que me habían dejado. ¿Quién lo había dejado? El señor director de esta emisora, el señor Gabriel Cornide. Me dejó un sobrecito y cuando abro digo, ¿qué es lo que me dejó aquí? Una caja de chocolates. Así que hoy estamos como queremos. Chocolate por aquí, chocolate por allá. Felices. ¿Cómo no vamos a estar felices comiendo chocolates? Todavía no, pero ya tenemos la ración para ese vicio de la última hora de la noche, ¿viste? Sí. Cuando ya estás por irte a dormir y decís, ¡ay! Una barrita, por favor. Bueno. Así que bueno, muchísimas gracias a Dani que está aquí presente, a Gaby que estará seguramente en su casa por tan dulce sorpresa. Ahora nos vamos a ir a nuestro segundo tema musical y precisamente busqué un autor que era un músico que a Juan Gelman le gustaba muchísimo, que él decía que la obra de este músico le atravesaba el corazón y que atravesaba también su obra. Y estamos hablando de Rodolfo Mederos. Y entonces encontré un tema muy lindo que pertenece a Pedro Laurens y vamos a escuchar entonces a Rodolfo Mederos Trío con una milonga, pero no cualquier milonga, porque esta es Milonga de mis amores y suena así. Estás escuchando a Graciela Sallefranque en Letras Esteparias Radio. Hasta las 23, por la 88.5. Bien, joven Reyes, dijo la Luján. ¿Puede decirnos ahora qué era la Acrópolis? No se sabe qué le pasó. Una nube de confusión y atolondramiento se apoderó de Quico Reyes. La bestia analfabeta que se escondía agazapada en los recovecos de su rapada cabezota
salió a la superficie como un alien iletrado y le hizo responder. La Acrópolis, y el inconsciente sonreía, casi en confianza con la inconmovible señorita Luján, rostro de piedra asiria, examinadora y cirujana de almas. ¿No era el nombre de la loba que amamantó a... ¿A quién?, dijo el gordo Díaz Parra, más divertido que enfadado mientras lo miraba con cara de observar un eclipse sin gafas negras. Que amamantó a Romeo y Julieta, completó Kiko muy seguro. Se produjo un silencio mortal, una tensión que bien podía resolverse a carcajadas o en un alarido a lo Tarzán. Nadie podía afirmar semejante barbaridad, dar tal prueba irrefutable de ignorancia y confusión y sobrevivir a un examen de historia antigua y medieval. Kiko había conseguido mezclar en una sola respuesta no solo la geografía histórica griega y los orígenes romanos, sino todo aquello con el insospechable Shakespeare, nadie más ajeno a sus lecturas y preocupaciones por lo demás. Pero no hubo ni gritos ni risas. Solo un leve gesto, sin volverse a sus compañeros de mesa, sin consultarlos ni decir ni una palabra. La Luján movió el índice, señaló primero a Kiko y después la puerta. Nada más. En síntesis, tarjeta roja para Reyes y la temida convocatoria de su amigo del alma ante el tribunal militar con ese inmediato antecedente. Ignacio Saravia, dijo la señorita Luján. Soy yo, dijo Nacho, como si fuera culpable de algo. Siéntese. Y en verdad, aunque Nacho sabía más, duró menos que Kiko. Arrancó con los egipcios, subió y bajó las pirámides con soltura, pero la tercera pregunta se le mezclaron los faraones y al pasar a los griegos confundió de modo imperdonable la guerra de Troya con las guerras médicas. Cayó fulminado por un golpe de espada espartana que le partió el fin de curso y las flamantes vacaciones sin inaugurar. Volveremos, dijo Kiko casi desafiante, mientras salían juntos y desolados. Los profesores parecieron no registrar la amenaza. Y sin embargo volverían, claro que sí. Como dicen que vuelve el asesino al lugar del crimen. Ese infernal sistema de exámenes orales daba dos aparentes oportunidades, aunque en realidad era como si los viernes fusilaran y los lunes dieran el tiro de gracia a los supervivientes. Así, dentro de 3 días, tendrían la única y última oportunidad de salvar el curso. El tren que no podrían perder después de un año accidentado en que habían tropezado en casi todas las asignaturas, hasta quedar colgados de una ramita y con el abismo bajo los pies, a lo Indiana Jones. No puedo volver a casa, Nacho, dijo Kiko mientras se quitaba la chaqueta transpirada. Estaban en la esquina del colegio, al sol, junto al resto de los rumiantes que habían reprobado. Juan Sasturain. Bueno, este es un fragmento de La Acrópolis, según Kiko, del autor argentino Juan Sasturain. Les digo una pequeña frase de él antes de empezar a mencionar los datos sobre su biografía. Sasturain dijo: sintamos vergüenza, porque si la sentimos, no todo está perdido. Juan Sasturain nació en Buenos Aires el 5 de agosto de 1945. Actualmente tiene 80 años. Es escritor, periodista, gestor cultural, guionista de historietas y presentador de televisión.
El 7 de enero del 2020 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional, cargo en el que estuvo hasta el 2023. Es egresado de la carrera de Letras y docente de Literatura, aunque terminó inclinándose a nivel profesional por el periodismo. Colaboró con los medios Clarín, La Opinión y Página 12. Fue jefe de redacción de la revista Superhumor desde 1980 y hasta su cierre en 1984. También dirigió la revista Fierro, de Editorial La Urraca, desde 1984 hasta 1988. Viajó a España con un proyecto editorial y regresó al país en 1992. Después del cierre de la revista Fierro, Sasturain compró la marca para dirigir su relanzamiento con Página 12 como editora a partir del año 2006. También en Página fue director del suplemento deportivo y escribió regularmente sobre fútbol. El fútbol y la escritura policial son sus dos grandes pasiones. Por su producción de cuentos en el periodo 2009-2013 recibió el premio Conex, el diploma al mérito, y en 2024 recibió el Gran Premio de Honor de la SADE, de la Sociedad Argentina de Escritores. En televisión condujo el programa Ver para Leer, que trata sobre libros y escritores que, junto con él, y otros escritores que recomiendan libros para leer, ¿no? Así como Dani nos recomienda películas. Y el programa se emitía todos los domingos a la medianoche por Telefe. Cuando leí esto me acordé de una frase de Lelutier, que en uno de sus sketches hablaban de un programa cultural que salía en su horario a las 3 de la mañana, ¿no? Como para que lo escuchara todo el mundo. Sí. También en el canal Encuentro condujo semanalmente, continuará, sobre la historia de la historieta argentina. Además condujo el programa Disparos en la Biblioteca sobre el género policial argentino los sábados por la TV pública. Estamos hablando de Juan Sasturain, más allá de todo su talento y de todo su bagaje de escritos e intervenciones, porque él dio el discurso inaugural de esta Feria Internacional del Libro en Buenos Aires 2025. Teníamos idea de haber puesto el audio de su alocución, pero un poco extensa. Pero bueno, muy llevadera para escucharla, no decir, uy, cuánto hace que está hablando este hombre, sino que realmente súper interesante. Su producción literaria es amplísima, como dije hace un ratito, y está compuesta por novelas, relatos, crónicas, guiones de historietas. Él en una entrevista que escuché, que fue hecha hace un par de días después del inicio de la feria, en un programa de radio que se llama Dos Dinosaurios Vivos, que sale por la AM 1270 y que conducen Carlos Ulanowski y Hugo Paredero. Sasturain decía que en 40 años de escritura solo escribió 5 novelas. No sé qué significa, si es mucho o poco, pero además escribió tantas otras cosas. Pero recordábamos cuando veníamos para la radio que en esta última novela que se presentó hace unos días en la feria, Tinta China, que también es un policial, decimos, Graciela, el relato de cuánto le llevó. Es una anécdota. Él lo entrevistan en un programa que se llama Vamos a calmarnos, ¿no? Que conducen dos jóvenes, y claro, lo saluda el conductor: ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Y entonces le dice que está bien, todo bien. Dice, feliz, imagínate, siempre tener un libro nuevo, ¿no? Y dice, no tanto por la publicación, dice, sino por haberlo terminado. Porque en realidad ese trabajo, dice, bueno, una frase que copié, dice, el único problema del escritor es sentarse.
Porque más allá de que vos tengas creatividad, de que aparezcan las musas o desaparezcan o lo que fuere, pero también hay un momento en el que el escritor, cuando ya tiene una idea en la cabeza, tiene que decidirse y sentarse. Tiene que ir a la máquina y tiene que ponerse a trabajar en eso. Entonces dice que eso es lo que más le cuesta. Entonces comienza a hablar con el conductor del programa acerca precisamente de este libro, Tinta China, que acaba de presentar en la Feria Internacional del Libro de este año, 2025. Y le pregunta cuánto tiempo le llevó escribir ese libro. Y entonces el primero le dice, no te puedo responder a eso. Pero, bueno, te diría, dice, que el primer capitulito, el primero que escribí, fue ni bien terminé otro libro, otro que se llamaba Arena en los zapatos, que es del año 1988. Es decir, que estamos hablando de hace 37 años atrás. Él terminó de escribir esa novela y a continuación le apareció la escena del primer capítulo del libro que presentó ahora. Eso, viste que muchas veces uno les pregunta a los escritores cuando pasan por acá cómo es su dinámica de trabajo, cómo... Bueno, a veces resulta ser que la dinámica no es precisamente algo... Una dinámica muy ágil, claro, ¿no? Es una dinámica sin dinámica. Bueno, no quiere decir que en el medio él se quedara sin hacer nada, porque como vos bien decías, Cristina, él escribía muchísimo. Estos programas que hacía por televisión eran realmente un placer, porque eran muy originales. Sí. Tenían un formato muy original. Me gustaba uno que en parte parecía como un muñequito chiquitito y recorría la biblioteca. Como alejado de la idea académica, ¿no? Claro, de hablar de libros. Porque él tiene eso, así es como simpático, vivaz. Sí, totalmente. Por eso esta nota con estos chicos de vamos a calmarnos, no me estoy comiendo las heces, sino que el título del programa es así, vamos a calmarnos. Y después, bueno, inevitablemente se ve que en esa presentación, porque yo sinceramente no la escuché por completo, pero en algún momento él habla del Eternauta. Entonces traen a colación un tema que hoy, como decíamos al principio con Dani, hoy todos los caminos conducen a Roma, hoy todo, tanto para alabar como para denostar, el Eternauta está en la boca de todo el mundo. No me voy a meter ahora con estadística, que lo puede hacer mucho mejor Dani después, porque es increíble la repercusión de esta serie. Y entonces él dice lo siguiente, ¿no? Con respecto al Eternauta. Él dice que lo que está ocurriendo con el Eternauta es muy fuerte, porque en esta especie de equívoca consagración universal, dice, fuera de si nos gusta, si no nos gusta la adaptación, que además a su criterio está muy bien. Después dice, ¿qué relato argentino ha generado de todos los relatos que generó la cultura argentina durante el siglo XX? Hablemos de cuentos, de novelas, de ensayos, de lo que fuere, ¿no? Todo lo que fuera texto literario. ¿Cuál es el relato que puede haber llegado a lograr lo que hizo el Eternauta, ¿no? O sea, dice, ¿cuál es el relato más poderoso? Esto lo ejemplifica que se haya convertido en un fenómeno de resonancia universal, porque no estamos hablando que nosotros, porque la obra fue realizada por el nieto, ¿no? Fue supervisada por él. Supervisada por el nieto. El creador de la serie de hecho, tiene otra serie a su haber muy famosa, Ocupas, no sé si la vieron. Sí. Stagnaro. Bien. Sí, Stagnaro. Exacto. Bien, por eso uno necesita a mano siempre personas que sepan más que uno. O porque esté Ricardo Darín, o porque estén actrices que nos gusten, como es el caso de Andrea Pietra y Carla Peterson, que son dos de las mujeres que vamos a ver en la serie. Si todavía no la vieron, no vamos a adelantar nada, pero él habla de que
no es, digamos, un valor el hecho de que sea una serie, pero lo que sí revela es que tiene cualidades que trascienden largamente la mera concepción de lo aventurero o de la ciencia ficción. Ujú. Hace un análisis que ustedes hoy más temprano, si estuvieron en sintonía con la 88.5, lo hizo Dani López y yo lo escuchaba a él y era como que hacía un paralelo con lo que venía escuchando en la tarde de Juan Sasturain. Pero hablando sobre la relevancia, y en un momento él hace como una suerte de comparación con el Martín Fierro, con José Hernández, pero me dice, salvando las diferencias del contenido literario, pero se refiere a la idea de sus autores al momento de escribir eso, ¿no? O sea, prácticamente se podría decir que eran como escrituras, ¿cómo se dice cuando se realizan cosas que no están así muy vistas, que son más bien de grupos reducidos? Tiene una expresión que no me estaría saliendo. Pero José Hernández, cuando escribió el Martín Fierro, nunca hubiera imaginado que ese libro se iba a transformar en lo que se transformó. Con seguridad. En este caso, el autor del Oesterheld tampoco. Y es muy lindo cuando vos escuchás a un autor con una larga trayectoria como Juan Sasturain explayarse de esa manera, ¿no? Con otra creación literaria. O sea, ser generoso, pero no en esa generosidad como hablábamos hace un rato de poner flores donde no entran, claro. Sino en realidad siendo un gran reconocimiento. Un gran reconocimiento a lo que en estos momentos está significando el Eternauta a nivel global. Vos hoy hablabas de la repercusión en distintos lugares, Dani. Contanos un poquito de lo que vos contaste hoy con respecto a lo que sería por ahí dato estadístico, ¿no? Y bueno, la serie fue la número 1 vista acá en el país, pero mundialmente incluso fue la número 3, la tercera más vista en todo el mundo. Hay que entender también que el Eternauta es un pilar de la ciencia ficción. Vino antes que muchas de las otras obras que son también consideradas pilares importantes de la ciencia ficción, cosas como Doctor Who, Star Trek, Star Wars, vino mucho antes que todas esas. El Eternauta bebe de autores como lo es G.H. Wells, que con su Guerra de los Mundos y demás. Entonces lo vuelve un pionero que tal vez muchas veces no tenemos en cuenta, porque como digo, Eternauta tiene su importancia en el género, pero tal vez a veces lo pasamos muy desapercibido, y después de 68 años de haber sido publicado, que por fin tenga la adaptación que se merecía tener, es bastante reconfortante. Sin duda, y algo que vos también hoy mencionaste en tu programa, que todo lo que tiene que ver con la producción, todo lo que también es efecto visual, todo eso, vos decías, está a la altura y no tiene que envidiarle nada a nadie. Estamos ante tal vez la mayor producción del país. Jamás he visto un nivel como el que se maneja en la serie. Tal cual. Y bueno, Juan Sasturain, entonces, volviendo a él, porque de él partimos, en esa entrevista él se explaya, pues es una entrevista de ahora, o sea, después de haberse presentado en la feria, y hablando de su libro, Tinta China, y haciendo esa anécdota graciosa de que el primer capítulo lo escribió hace 37 años atrás. Y bueno, como vos bien decías, Cris, una persona muy, muy locuaz, muy abierta, muy canchero, ¿puedo decir esa la expresión? Sí. Porque en esa charla con ellos... Sin desmerecer. No, en absoluto. Si no, me refiero a que no es un tipo que esté así almidonado ni nada por el estilo, ¿no? O sea, rompe con esa estructura de que el literato tiene que ser una persona seria, circunspecta. No, nada que ver. Y muy relajado en esa charla con estos dos chicos, y metiéndose también un poco, ¿no?, en cada una de sus creaciones. 5 novelas, uno puede decir son muchas, son pocas. Si le lleva tanto tiempo por ahí escribir sus trabajos, tiene lógica. Hay gente que escribe y saca un libro por año, ponele, pero
son otras maneras de repente de trabajar, o también esto de a lo mejor no dedicarse a escribir otras cosas, que es el caso de Sasturain, claro, ¿no? Claro. Que es guionista, que tiene un montón de actividades que están incluso hasta más allá de lo que es la literatura puntualmente. Claro. Tinta China, esta última novela, en esta otra entrevista, la que yo hacía referencia del programa Dos dinosaurios vivos, estos conductores que mencioné son personas grandes, claro. Por eso está muy bueno el definen título. como dinosaurios. Yo haría con vivos. Un signo de pregunta, ¿viste? Sí, Dos claro. dinosaurios vivos. El antecedente, o sea, la primer novela que en realidad la escribió por primera vez, y esa primera vez no se editó. La reescribe con algunas modificaciones. Se llama Manual de Perdedores. Es su primer novela de tinte policial. Esta última, Tinta China, que es como casi una continuación de Manual de Perdedores, en la entrevista Sasturain dice que cuando la reescribe le cambia el nombre al personaje principal, que era un detective. Y en esta segunda versión el detective se llama Julio Echenique. Claro, y le preguntan, estos entrevistadores le dicen de dónde sacó el nombre del personaje. Y dice que Echenique era un compañero de él de ahí de Clarín. Y bueno, que él aparte define como un reducto de contención en Clarín, en el grupo con el que trabajaba, ¿no? Y tenía a su vez un compañero que a este Echenique le decía Echenike, porque era un nombre, un apellido más detectivesco que Echenique. Claro, le pone una K en lugar de la Q, para que la pronunciación pueda ser esa, Echenike. Claro. Bueno, él define ahora esta última Tinta China como un folletín aventurero y policial, en que regresa este detective Julio Echenique, que en definitiva es el protagonista de la segunda versión de Manual de Perdedores. Otros trabajos de él son, bueno, Arena en los zapatos, como vos dijiste, Los sentidos del agua, El domicilio de la aventura, El día del arquero, La Argentina en los mundiales, un apasionado del fútbol, es un apasionado del fútbol, La lucha continúa, Buscados vivos, trabaja mucho sobre la temática también de dictadura, Win de Metegol, de que hablamos cuando hablamos de fútbol, Carta al sargento Kirk y otros poemas de ocasión. Y el último, Hammett, que también es una novela policial, esa es de 2018. Esto de escuchar entrevistas, seguramente a vos te ha pasado, de algunos de los autores que traemos a la mesa, a mí me resulta muy pedagógico. Tal vez más que leer así sí. Textos de donde uno pueda encontrar, buscando, porque en las entrevistas uno al autor o la autora le percibe los matices, las formas, que por ahí en un aspecto más escrito es más técnico, hay que cuidar más la forma en el hablar. Por lo menos a mí me ha pasado con varios de los autores que trajimos a los programas. Sí, ¿no? Además pasa esto de que vos decís, por mucho que vos vayas preparado a un programa, porque sabés más o menos por dónde va a ir la cosa, pero es más espontáneo, claro. Es más natural, vas saliendo sobre la marcha entre la pregunta y la repregunta, o la conversación como se vaya generando, ¿no? Entre el conductor y el entrevistado, en este caso un escritor o escritora. Entonces incluso emergen ahí aspectos humanos, ¿no? Que están por fuera de la profesión o de la ocupación que tenga esa persona, sino que también en sus opiniones vos también ahí hay un pantallazo, ¿no? Lo veíamos en el programa pasado, creo que fue cuando leímos algunas, extrajimos algunos conceptos de la escritora sobre la que hablamos, donde vos decís, ya te das cuenta en 2 o 3 o 4 o 5 frases que fui tomando de distintas entrevistas, por dónde va, cuál es su mirada sobre lo social, sobre su entorno, sobre las cosas, digamos, importantes, ¿no? De la vida. Claro. Entonces están muy buenas, son muy interesantes. Para mí son, ya te digo, muy pedagógicas y
y como muy esclarecedoras de cosas que, más allá de que uno conozca de tal autor o autora más o menos datos, esas conversaciones así relajadas, a mí por lo menos me aportan mucho. Me faltó decir que en esta última novela, en Tinta China, que él vuelve a traer a Echenique, la novela está ambientada en 1979, durante la dictadura militar. En su pasión por el fútbol, creo que les mencioné que él fue director de la parte deportiva en Página 12, busqué y traje para compartirles un texto, es un relato corto, pero obviamente futbolero, que se llama, ya los traigo, La gloria de ser difícil. Entrañable e inseparable de nuestro universo infantil, el juntar figuritas es una experiencia única, fundadora. Con ellas se aprenden los números antes que en la primaria. Se reconocen los mecanismos de funcionamiento del mundo, la lógica de la oferta y la demanda, con interdependencia del trueque, la compulsión del consumo, se saborea el vértigo del riesgo en el juego, se envidia y se aprende la jactancia, el orgullo de llenar un álbum, de conseguir la única que me falta. Se acostumbra a perder también. Escuela de Educación Social, los pibes aprendimos, las diferencias de clase por el poder adquisitivo de figuritas antes que por otra cosa. Siempre hay alguno en el barrio que se compró una caja y llenó el álbum en 2 días. Entre el cartón escenográfico del fútbol, espectáculo, y el otro cartón, el de la tapa del gráfico, el futbolista de carne y hueso no dudará en el momento del balance, ni la una ni la otra. El privilegio de ser un símbolo, casi una estampita entre los dedos sucios de uñas comidas en un destino insuperable. Como he sabido de un oscuro volante que pasó por Lanús alguna vez y que nunca fue reportaje o nota a color. Cierta vez me apuntó con el dedo señalándome el pecho, el lugar donde yo debería guardar la sin duda valiosa confesión, y me dijo: yo, pibe, en el 56 fui figurita difícil. Luego de las últimas batallas válidas para el corazón del hombre, contra sí mismo, contra el olvido, por amor, por la esperanza, un rostro borroneado en un redondel de cartón es la medalla mayor que ningún coronel puede ostentar, pero sí cualquier penoso insider acosado por un retiro efectivo sin cargos ni galones, porque los caminos de la gloria son insondables, como las gambetas de Rojitas, o el bolsillo más profundo y lleno de pelusas de la infancia, donde guardábamos las figuritas Starosta. Juan Sasturain. Bueno, la verdad es simpático, porque ahora los chicos no juegan en las figuritas. Por ahí sí forman álbumes cuando hay algún torneo, el mundial y qué sé yo. Pero seguramente vos recordás, como todos los que somos más o menos de la edad, cuando jugaban a la tapadita. Claro, que jugaban y las contra una pared. Apoyaban contra la pared y las dejaban caer. Y era es todo lo que describe ahí, ¿no? Claro, un entretenimiento fuerte. Tratar de ganar y también aprender a comerse, digamos, el garrón de perder, porque las figuritas costaban. O sea, había que tratar de ganar más para no tener que ir a siempre comprar. Así que bueno, me trajo lindos recuerdos también sobre la cuestión del fútbol. Bueno, y hasta acá llegamos con Sasturain. Muy lindo, la verdad me encantó. Un autor que me gusta mucho, que me gusta su faceta humana, uh-huh. Que tuve la posibilidad de meterme un poquito más en su quehacer
cuando estuvo en estos programas televisivos que vos comentabas, que eran todos sobre literatura y estaban buenísimos, porque como bien dijiste vos, lo hacía de una forma tan relajada, tan atractiva, que uno realmente lo pasaba muy, pero muy bien. Y entonces ahora, como los entrevistados o los entrevistadores son dos dinosaurios vivos, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, y hablando de dinosaurios, vamos a escuchar a Charly García con su tema justamente Los dinosaurios. Justo hablando, Dani, al aire, qué malo lo mío. Estábamos precisamente hablando de nuestras oyentes que están sintonizando, entonces tengo que hacer una pequeña fe de ratas. Hoy hablaba de Yome de Jesús, que la habíamos conocido en un encuentro de lectura en el Zoom, y no es así, fue en el Centro Cultural, con quien nosotros estuvimos en el Zoom. No es ella precisamente, sino que es Rosana Mendieta. Pero la que nos escribe en este caso, ya estuvimos ahí hablando con Yomne hace un ratito, la que nos escribe es Silvia de la Riestra. ¿Recuerdan? Silvia estuvo con nosotros en el programa contándonos sobre ese proyecto tan importante que es el de establecer una biblioteca dentro de nuestra localidad, una biblioteca que sea coordinada por alguien que sepa de ese trabajo, porque es muy importante todo lo que es importante, lleva tiempo y tiene que haber conocimiento para que vos puedas clasificar, para que vos puedas organizar una biblioteca que no solamente contenga muchos volúmenes, sino que además sea atractiva para quien va, que encuentre la persona idónea para que te pueda dar una referencia en el caso de que vos vayas y digas, mira, necesito esto puntualmente. Claro, pues muchas veces los lectores vamos buscando orientación también. No vamos con solamente el título y el autor y si quiero esto. Muchas veces decís, no sé, yo necesito un libro que hable sobre determinado tema, o para leerle algo, no sé, a un hijo adolescente. Contar con una persona idónea es muy importante. Y el espacio de la biblioteca es importante y es necesario. Y por otro lado, bueno, que al frente de ese lugar pueda estar alguien que realmente nos guíe, y que uno no entre a una biblioteca como un mundo desconocido, sino saber que hay una persona que nos va a organizar la existencia en ese espacio. Entonces me decía Silvia, saludos totales desde Jujuy. Ella está en el norte en este momento. Dice, me planté frente a la pantalla y vi capítulo a capítulo Eternauta, y en realidad es una fantástica puesta en escena, una genialidad de la obra escrita llevada a la escena. Estamos totalmente de acuerdo con vos, Silvia, lo sentimos de esa manera. Y después nos agrega, estaría bueno realizar Metamorfosis más ayornada. Claro. Y yo me quedé pensando, yo tengo un personaje de historieta que lo leía cuando era adolescente y que yo amo ese personaje, y es Nippur de Lagash, y siempre deseé que Nippur de Lagash llegue a la pantalla, siempre. Es una historia fantástica, una historia que tuvo su evolución. Es decir, vos leías y la historia realmente iba pasando el tiempo, iban cambiando las circunstancias, como por ejemplo cuando a él creo que le clavan una espada o algo en uno de sus ojos y queda pierde la vista de un ojo, entonces de ahí en adelante usa un parche. Al principio de la historia no es así, que además de ser un personaje maravilloso, la historia de su autor es increíble. Así que cuando ella dijo Metamorfosis, yo dije, me vengo más para acá, Nippur de Lagash a la pantalla grande. Sí, creo que me he encontrado con muy poca gente hasta ahora haciendo una crítica muy, muy férrea con respecto al Eternauta. Y lo que sí encontré es que cuando hay una crítica, en realidad hay una postura política
Política partidaria. Sí, hay una cuestión de política partidaria muy, muy fuerte y muy, digamos, encolumnada con el negacionismo de si son 30.000 o son 25.800 o si son 2 o si son 20. Bueno, me he encontrado puntualmente con personas así que los derechos humanos, las madres de Plaza de Mayo, los desaparecidos, los hijos sustraídos, todo eso, viste que hay personas que parece que les estuvieras contando una ficción. Bueno, en ese caso encontré mucha resistencia a El Eternauta traído a la pantalla, ¿no? Pero yo probablemente esté confundida, pero tengo esta idea. La historieta se escribió en los 50. Obviamente, para llevarla a esta serie, hubo que agregarle algunos temas, porque la historia que cuenta el Eternauta en la serie es una historia hoy, o sea, es en la actualidad. De ahí la importancia de insertar el tema de Malvinas, por ejemplo, que es una forma de traer la historia a nuestros días. Pero creo que en realidad los que cuestionan, es como si Oesterheld hubiese escrito la historieta en el año, en los 80, en los 70, ¿no? Porque se trae a la crítica una cuestión política partidaria que no creo que esté en el espíritu de lo que Oesterheld escribió en la historieta en los años 50. Él apunta, creo yo, a otras cosas, a otros valores, a la necesidad de salir un poco del individualismo, sí, hay de una reflotar. frase muy, muy, digamos que salta por encima de todo cuando habla de nadie se salva solo, ¿no? Exactamente. Pero si se quiere hoy también esa frase es una frase que tiene que ver, en el caso de los creyentes, de los cristianos, es uno de los postulados. Nadie se salva solo, sino en comunidad. Así que no sé exactamente los que ponen cuestionamientos contra la versión del Eternauta. Realmente si tiene sustento esa crítica, a eso me refiero. Por último, sería más entendible una crítica a lo mejor a nivel de realización, que digan que, por ejemplo, no es del todo fiel al texto original, por ejemplo, pero bueno, es sabido que una película, una obra de teatro, una serie por televisión sobre un texto ya escrito, forzosamente va a tener que ser una adaptación, porque sí, es imposible llevarlo a pie juntillas, digamos, realizarlo a pie juntillas. Sobre el tema de los cambios realizados en el Eternauta, hay que... A ver, yo no quiero dar mucho spoiler de la serie, pero digamos que esos cambios, si vos has leído todos los cómics, o sea, porque hay que entender algo, el Eternauta es más que nada conocido por el cómic original, pero luego también tuvo una secuela llamada El Eternauta 2, luego el Eternauta 3, también tiene el regreso del Eternauta, una también llamada El Eternauta Odio Cósmico, y creo que hay una más, no me acuerdo. Pero si vos has leído todo ese material, te das cuenta que esos cambios están ahí por un motivo, porque a la larga los distintos cómics del Eternauta fueron tocando una determinada trama que tiene que ver con cierto tema, que siento que ese tema se está volviendo a repetir en esta adaptación. Entonces yo siento que esos cambios están ahí por un motivo. Entonces yo no veo el sentido de criticar esos cambios, sino más bien esperar a la segunda temporada y ver si están yendo por esa ruta, que creo que están yendo, o tal vez no, pero no... Realmente no hay un motivo para criticar esos cambios. Yo por mi parte, cualquiera que haya leído los cómics sentirá que si hay cambios están ahí por ciertas cuestiones. Claro. Vos sabés que en mi caso particular, yo te lo mandé hoy en un mensajito, yo no leí El Eternauta. Y eso de alguna manera me hace disfrutar de este producto con ojos y oídos desprovistos del prejuicio, ¿no? O sea,
no puedo mirar la serie y pensar, uy, acá le pifiaron con esto, uy, acá porque no. No tengo manera de hacer un análisis al respecto. Entonces me puedo centrar pura y exclusivamente en lo que veo, que me gusta, o sea, que me parece un material extraordinario. Y a todos nos pasa con todas las historias llevadas al cine, claro, que en la adaptación de un guión cinematográfico es imposible que sea fiel. Y nos pasa muchas veces cuando son historias verídicas. A mí, por ejemplo, me ocurrió cuando leí y vi la película El Expreso de Medianoche. Claro. En la película no se puede plasmar todo lo que le ocurre a esa persona y que está bien desarrollado en el libro, porque es una historia verídica, porque tiene, digamos, una serie de traspiés, porque bueno, él se puede fugar de la cárcel y la película te deja en esa imagen de victoriosa de él saltando en el aire porque finalmente está fuera del presidio, pero en realidad después de eso le pasan cosas, pasaron cosas después de eso. Pero la película cerró, digamos, la idea de todo el maltrato, toda la tortura sufrida dentro de la cárcel, de una manera no justificable, porque si bien él había cometido un delito, pero su delito no revestía la gravedad para que terminara en una cárcel turca y tener que pasar por todas las cosas que pasó. Entonces, cierran en esa imagen que es el hecho de poder salir de ese presidio. Si te vas a poner a cuestionar que la película no te cuenta el resto de la cuestión, porque el libro muestra la historia en su totalidad, creo que todos sabemos que un guión cinematográfico, primero que tiene que condensar eso en algo muy, muy pequeño, mucho más acotado, me refiero, no muy pequeño, y no sé qué tan bueno está criticar el producto por estar haciendo la comparación permanentemente con el libro. Pero ya te digo, para mí fueron me he encontrado con muy pocos casos, y en los casos que me encontré mucho más distanciamiento por una cuestión de política partidaria y no precisamente ni por el cómic ni por la presentación. Bueno, recordemos que en un momento se había utilizado la figura del Eternauta en Néstor Kirchner, y entonces vos tenés esta cuestión donde todos los que estén en la vereda de enfrente van a cuestionar cosas que por ahí no son incuestionables, porque me parece que acá lo que uno tiene que valorar es esto que está ahí puesto en escena, ¿no? Sí, sobre el tema del lado político del Eternauta, bueno, ya vos podés ser de las creencias que vos quieras, pero desgraciadamente es una obra que no vas a poder sacarla de su lado político. O sea, la misma secuela del Eternauta, el Eternauta 2, ya hacía un paralelismo con la dictadura militar que se estaba viviendo en esos momentos. El Eternauta incluso recibió luego una readaptación hecha por el mismo Westerheld, como que una versión corregida del original, y él incluso ahí mismo en esa versión corregida agregó nuevos detalles para hacer paralelismos con el imperialismo estadounidense. O sea, desgraciadamente no lo podés separar al Eternauta de su lado político, así que por desgracia, aunque no te gusten las ideas que defendía Oesterheld, pues son las ideas que defendía y su obra las va a tener sí o sí, no se pueden quitar, así que es tener que aceptarlo. Sin dudas, y disfrutar de lo que hay allí y tener esta cuestión que yo digo, no es nacionalismo barato, ¿no? Sino esto de que nos alegre y nos enorgullezca un trabajo realizado por gente de nuestro país, ¿no? Esta cosa de, somos un público tan a nivel cinematográfico, ¿no? Por lo que venimos trayendo desde hace décadas y décadas y décadas. Estamos tan ¿cómo podría decir? Es tan fuerte el cine norteamericano en sus historias que uno enaltece, y con toda
como corresponde a tantos actores y a tantas actrices magníficas de otras partes del mundo. Pero en este caso estamos hablando de un actor que ya está muy consolidado, ¿no? En su faceta actoral, reconocido en muchísimos lugares. Y vos decís, le está poniendo el cuerpo a un personaje que es como un ícono argentino totalmente. O sea, el Eternauta, vamos a hablar, no sé, qué sé yo, voy a decir una burrada si me quieren decir, pero vamos a decir el choripán, el dulce de leche, como se dice siempre. Bueno, estas cosas que a veces no se puede entender cuando se defenestra lo que es industria nacional, cuando se considera que de repente pone leyendo a lo que es el presupuesto que le han quitado al Inca, por ejemplo, para realizar producciones nacionales. Y yo he escuchado muchas personas cercanas a mí decir, ¿para qué le van a dar un presupuesto al Inca para hacer películas que nadie ve? Entonces hay una parcialidad que tiende a minimizar la calidad de la industria nacional. Del trabajo nacional. El cine nacional siempre ha estado... Primero que nada quiero aclarar que no es una condición única de Argentina. En cualquier país latinoamericano o incluso en España vas a ver lo mismo, de que hay una satanización de lo que es la industria del cine nacional, porque acá justamente como vos decís, hay gente que dice, pues nadie ve las películas argentinas. Pasa lo mismo en España, que dicen, ¿a quién le importa el cine español? Los mismos españoles lo dicen. En México, ¿a quién le importa el cine mexicano? En todos lados va a ser así. Hay que entender que es debido a debido a distintos factores, debido a distintas cuestiones tanto culturales como incluso históricas. Por ejemplo, vos podés en cambio irte a Japón o a Corea y ver que ahí su cine nacional les importa incluso más que el de otros lados, pero eso es porque ellos se aseguraron de que no entrara mucha industria internacional a sus países por muchísimos años, en plan de que ellos tenían que darle el foco a lo que hacían ellos y nada más. Entonces hay factores históricos, hay que entender, Estados Unidos tiene toda una industria desde hace más de un siglo llevando películas a todos lados del mundo, y aquellos lugares de que no las rechazaron pues se inundaron con ese canon de lo que es el cine hollywoodense. Claro. Y que entonces la gente pues está acostumbrada a eso, el cine hollywoodense, la idea de que si no es como Hollywood no interesa. Después también sí reconozco que a veces yo también he visto películas argentinas que no me llaman la atención, no me gustan. Hace poco me pasó, por ejemplo, justamente con la última película que hizo Adrián Suar, que no era muy de mi estilo, pero tampoco me gusta eso que piensa la gente a veces de todo el cine argentino es aburrido, porque no es así. Al menos yo, que me gusta investigar demasiado, siempre encuentro cosas. Hace menos de un año tuvimos Cuando acecha la maldad, que es tremenda película hecha acá. Entonces yo creo que es cuestión de liberarse un poco del prejuicio y animarse a explorar. Tal cual, porque además en el cine hollywoodense, como vos decís, también hay bodrios. Hay cada cosa que vos decís, por favor. Por eso, en todos lados, eso es algo que uno tiene que aceptar. Pusieron plata realmente para hacer esto, ¿viste? Hay películas que mirás y no podés creer que sean tan... Y sí, es tener que aceptar de que hay películas argentinas que pueden considerarse un bodrio, sí, pero sí, así pasa en todos lados. Pero, claro. Como todos, pero a mí me parece muy importante que si este producto... Y no por el hecho de decir que esté reconocido a nivel mundial le vamos a dar importancia. Le damos importancia cada uno por lo que de repente vemos ahí y nos parece que está bueno, muy bueno. Sí, así es. ¿No? O sea, en el caso del Eternauta, el Eternauta ya el cómic era una obra genialísima, que tenía tanto que contar, tanto que aportar, una historia, un trasfondo, una construcción de universo, y todo eso está presente en la serie, así que normal que también entonces sea un éxito. Sí, sin dudas. Ya lo creo que sí.
Bien, a ver, nos fuimos de tema, pero no importa, porque todas las cosas tienen que ver con... Un hilo conductor. Es un hilo conductor porque en definitiva la serie pertenece a un cómic, el cómic es una expresión literaria también, o sea que tampoco estamos lejos de lo que nosotros hacemos. Hablamos de literatura y siempre decimos que la literatura tiene sus disparadores absolutamente a todas las expresiones artísticas, así que podés estar hablando de muchas cosas y siempre estar ahí, ¿no? Con el tema de la literatura. Perdón, Totalmente. justo yo les estaba hablando y entonces estaba mirando por aquí. Me decía Silvia con respecto a las bibliotecas, biblioteca motivacional es un deber para esta sociedad inmersa en estos días, agobiada por pantallas chicas móviles. Dice, así lo expliqué en su momento a los niños de escuela primaria cuando llegaron los ejemplares de Matilda, más de 300 fojas, cómo ofreces un texto cuando la película fue taquillera. Pues en el libro encontrás detalles y otras cuestiones que en pantalla no logran mostrar y fue un éxito leer Matilda. A veces esto sucede al revés. Recordá, dice, que leer por placer es un placer. Así que ahí estamos entonces con los mensajitos de Silvia con respecto a esto. Y ya nos hemos pasado nuevamente, ¿se dieron cuenta? Estoy chequeando la hora. Pasaron 5 minutos de la hora 23. Yo pensaba compartir con ustedes algo de un libro que tengo entre manos que se llama Pequeñas historias en el inmenso sur y que lo busqué hoy porque justo vi una publicación de Alberto Chaile que estando en la Feria del Libro recordó la oportunidad en que estuvo allí en compañía de Gregorio Nuno Mansilla, nuestro querido escritor de aquí, de la provincia. Y había traído el libro con intenciones de compartir algo, pero va a tener que quedar para el próximo martes, porque tenemos que ser respetuosos, porque si no la próxima vez el director en lugar de chocolates me va a poner un reloj despertador sobre la mesa de trabajo. Así que así transcurrimos con nuestro programa del día de hoy, 6 de mayo, y esperamos que los que estaban ahí... No me gusta la expresión del otro lado porque del otro lado está Dani. Claro. Los oyentes está cada quien en su casa. Los que están escuchándonos. Todos los que nos están escuchando hayan disfrutado de este espacio tanto como nosotros. Se pasó tan rápido, Sí. Hablando de lo mismo que al principio, que el tiempo pasa muy rápido. El tiempo es veloz. Claro que sí. Bien. Dani López en la operación técnica, Cristina Núñez. ¿Qué dije? ¿Qué? Cristina Núñez, me No. estoy pensando en las escritoras Claro, que no no nombramos hoy. Cristina Piñán, estoy cambiando de compañera al aire. Cristina Piñán acompañándome cada martes. Graciela Sallefran, que es mi nombre, y la próxima semana sin dudas estaremos aquí nuevamente para que vos cierres los ojos y dejes volar la imaginación. Y no se olviden, estaremos a salvo siempre que podamos leer. Buenas noches.